Entonces, a manera de introducción, tenemos que primero claramente saber quién sufre de cáncer. Resulta que el cáncer es una patología que es tan importante que causa cerca de 10 millones de muertes al año en todo el mundo. Es decir, si nosotros pudiéramos acumular todos los muertos por cáncer en Chile, la mitad de los chilenos estarían muertos por causa del cáncer. Si es que, insisto, tuviéramos la posibilidad de acumular todos los pacientes cancerígenos en Chile, agruparlos ahí, la mitad de la población chilena entonces sería fallecidos por cáncer. De hecho, en Chile se habla que es la segunda causa de muerte más habitual. Significa que pueden haber perfectamente cerca de 143 personas que mueren a causa de cáncer por cada 100.000 habitantes. Vuelvo a insistir. Eso quiere decir que por cada 100.000 personas en Chile se mueren 143 personas al año por cáncer. Ahora, lo que sí llama la atención es que se logra observar que es la primera causa de muerte en Arica, Parinacota, Antofagasta, Iquique y en Aysén. Ahora, ¿alguien se logrará explicar por qué a lo mejor en estas zonas existe una mayor posibilidad de morir por cáncer que en otras partes de Chile? ¿Por qué es tan importante Arica, Parinacota, Iquique, Antofagasta y Aysén? Las causas o factores ambientales tienden a aumentar el riesgo de posibilidades de padecer algún tipo de cáncer. De hecho, como muy bien dijo su compañera, Arica, Parinacota, Iquique, Antofagasta son zonas donde hay una cantidad importante de minería y también hay mucha contaminación a nivel ambiental. Por lo mismo, es que se tiene en consideración que este podría ser uno de los causales que puede estar generando que haya un mayor riesgo de muerte de cáncer en esas zonas. Y en Aysén tiene mucho que ver, digamos que de manera indirecta, con el frío, que tiene que ver con los tipos de recursos utilizados para generar calor, justamente para combatir el frío, que es el tema del uso de la leña. Además, también en la región de Aysén hay yacimientos mineros que también son importantes, que pueden generar eh, algún tipo de contaminación. Por lo menos aquí en la región de Coquimbo, la tasa de mortalidad es ligeramente más alta que el promedio nacional y también se supone que es por lo mismo, porque sabemos que aquí en la cuarta región tenemos una explotación minera que claramente es mucho más alta que en otros lugares de Chile. Respecto también a su epidemiología, también hay que comprender que hay muchos de los cánceres que están con tendencia a aumentar. Por ejemplo, hay una tendencia importante al aumento de la cantidad de pacientes que sufren de cáncer de próstata, mieloma múltiple, riñón y pelvis renal, de encéfalo, linfoma no Hodgkin y de colon y recto. Una de las eventuales causas de por qué se ha logrado pesquisar esta cantidad de cánceres de carácter ascendente tienen que ver con el envejecimiento progresivo de la población. Ahora la gente vive la cantidad de años suficiente como para que eventualmente una celulita se desordene y empiece a crecer de manera descontrolada, desordenada y desorganizada. También ahora, como las personas viven más años, es probable que ese órgano comience a crecer. Antes, por lo menos hasta hace 100 años, la gente se moría a los 60 años de viejo. Hoy en día podemos ver que la gente se muere a los 80 años de viejo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las personas están viviendo cerca de 20 años más. Pero, como viven 20 años más, en promedio, también son órganos que están durante 20 años más de tiempo expuestos a diferentes tipos de estímulos. Por ejemplo, es posible que cuando antes la gente se moría a los 60 años, ¿por qué por qué había poco cáncer de próstata? Porque no alcanzaba ni siquiera a crecer la próstata. Probablemente antes, hace 100 años, había poco paciente con cáncer de colon y recto. ¿Por qué puede que ahora haya más? Porque es probable que ahora es un colon que está expuesto durante 20 años más a diferentes estímulos. Además, también tenemos que comprender que, tal como decía recién Araceli, podemos ver que son pacientes que pueden estar afectados por diferentes causas ambientales, como por ejemplo, también puede ser el tipo de alimentación. Pero también hay algunos cánceres que van en descenso, como es el descenso del cáncer de cuello uterino, el cáncer de estómago, de esófago, de testículo y de vesícula biliar.
¿Alguien me podría indicar o explicar por qué estos tipos de cánceres podrían ir en descenso? Vemos, por ejemplo, ¿por qué el cáncer de cuello uterino va en descenso? Porque está el PAP. ¿Por qué el cáncer de estómago y esófago está en descenso? Porque hoy en día es mucho más fácil hacer las endoscopías y es un examen que es relativamente accesible. Cuesta de repente encontrar horas de un día para otro, pero sí por lo menos existe la posibilidad de poder hacerlo mucho más frecuente de lo que existía antes. Cáncer de testículo porque también los hombres de a poco están comenzando a entender la importancia del autocuidado, y también de vesícula biliar asociada probablemente a que hoy en día cuando hay algún paciente que tiene algún tipo de cólico o tiene algún tipo de litiasis biliar, muchas veces lo que se hace es que directamente se saca la vesícula y listo. ¿Por qué? Porque se sabe que aquella vesícula que está generando cálculos es una vesícula que ya cambió su forma y está generando un producto distinto al que genera siempre. Ya entonces me está indicando que ese tejido está distinto, probablemente una metaplasia. Y de hecho, esto mismo estuvimos hablando para la primera prueba, de hecho lo hablamos en la primera clase, cuando hablamos de la respuesta celular al estrés. Justamente por lo mismo. Dentro de eso, tenemos que volver a retomar algunos conceptos que ya hemos conversado antes, que tienen que ver con que sabemos que las células normales tienen una capacidad habitual de poder replicarse, pero de vez en cuando esta célula recibe algún tipo de estímulo fisiológico alterado. Estímulo que puede ser externo por un factor ambiental, estímulo que puede ser interno por una modificación o una malformación genética, o dos cosas. A veces ocurre que el factor ambiental desencadena un cambio genético y ese cambio genético da lugar a un tejido que se daña. Ese tejido que se daña o ese tejido que se ve expuesto a un estímulo distinto puede modificarse de 4 diferentes formas. Hiperplasia, que tenemos súper claro que es el crecimiento del número de células de un tejido. La hipertrofia, que es el aumento de un tejido. La atrofia, que es la disminución del tamaño de las células de un tejido. Y tenemos finalmente la metaplasia, porque recordemos que la metaplasia es la transformación de un tejido en otro para poder resistir de mejor forma el ataque que está ocurriendo. Es justamente por lo mismo que un ejemplo que podemos entregar acá es el pulmón. Ahora, ojo, que el cigarro es uno de los tantos elementos que puede causar una alteración o puede generar una metaplasia. También hay muchos otros, sabiendo que el cigarro es el más habitual. El pulmón de manera habitual tiene un tipo de célula que se llama columnar, cuestión que nosotros ya hemos conversado, que dijimos que la célula columnar es cuando un tejido tiene como puras columnitas, un tejido celular bien ordenado. Pero este pulmón, esta célula va a recibir un estrés. Ese estrés pongamos que es el consumo de cigarro, ¿ya? O puede ser, por ejemplo, el polvo en suspensión en andacollo. Puede ser los tóxicos de una empresa por ejemplo, una central a carbón, ¿ya? También genera elementos tóxicos. Por ejemplo, también puede ser alguien que vive cercano a un volcán en erupción. La cosa está en que hay mucho elemento irritante que entra hasta el pulmón, hace que esta célula se vea expuesta a este elemento irritante o estresante. Entonces, ¿qué hace esa célula? Esa célula dice, ¿sabéis qué? Si yo como célula, como tejido no cambio, me puedo morir. Así que, ¿qué voy a hacer? Mejor me voy a transformar para poder asistir de mejor forma este ataque. Y por lo tanto ahora la célula pasa de un tipo de célula columnar a un tipo de célula escamosa. Sigue siendo una célula pulmonar, pero ahora tiene una forma distinta. Y como tiene una forma distinta, ¿qué ocurre? Claro, por un lado, a toda raja, es capaz de resistir de mejor forma este elemento agresor. Pero tengo un gran problema. Al transformarse a una nueva forma donde puede resistir de mejor forma un ambiente adverso, ocurre que esa célula, por aprender a defenderse, olvidó cómo generar moco. Y claramente, si no aprende a generar moco, pierde la posibilidad de generar mucosidad y el paciente entonces comienza con una secreción que es más espesa, que es más dura, que cuesta poder eliminarla, o como muy bien decía recién su compañera Cecilia, este alveolo puede comenzar a cambiar de forma y comienza a ponerse mucho más rígido.
Todo esto que hemos hablado ahora es una metaplasia. Insisto, metaplasia es cuando la célula cambia de forma en presencia de un elemento estresor. Si ese elemento estresor yo lo saco y la célula vuelve a su forma normal, yo digo, me salvé. Como esta célula va a volver a su forma normal, esto fue una metaplasia. Pero si yo saco el elemento estresor y esa célula decide quedarse de la misma manera en la que está ahora y comienza a replicarse rápida y permanentemente, de forma descontrolada y de forma descoordinada, ahí ya hablamos de que esto fue una metaplasia que pasó y se transformó a una neoplasia. Y una neoplasia es un nuevo tejido, y un tejido nuevo es cáncer. Veamos lo siguiente. En nuestro esófago hay un tipo de epitelio, por si acaso aquí, comentarles de inmediato, aquí hice una pequeña modificación, aquí hice la corrección, aquí ahora tiene que decir escamoso, y aquí ahora debe decir cilíndrico, esas pequeñas correcciones para que por favor tomen nota al momento de imprimir o al momento de estudiar. Por favor, chiquillos, les insisto, están esas dos fe de ratas o elementos a corregir. Comentarles que el esófago es una estructura que tiene como función poder desplazar los alimentos que se ingieran desde la boca y hacer que lleguen hasta el estómago. Por lo tanto, uno puede entender de que la función esofágica es únicamente la de transporte y conectar finalmente la comida hasta el estómago. Pero en ningún caso el esófago tiene como función procesar la comida o destruirla o molerla, nada por el estilo. Entonces, esto quiere decir que una vez que la comida llega hasta el estómago, recién en el estómago la comenzamos a procesar y la comenzamos a digerir. Si nosotros tenemos este elemento en consideración, alguien entonces tiene que pensar, bueno, ok, entonces como en el esófago la comida no se digiere, en el esófago no hay ácido. ¿Y para qué quiero un tejido full, mega especializado en el esófago que me aguante el ácido? Que ni siquiera hay ácido. Evidentemente, en la mucosa del estómago tiene que haber algo que me proteja del ácido, porque siempre en el estómago va a haber ácido. Pero en el esófago no tendría por qué haber. Sin embargo, hay algunas ocasiones donde se produce un elemento estresor al tejido esofágico de la porción inferior. Cuando me refiero a la porción inferior del esófago, me refiero a la parte más bajita del esófago que está casi llegando hasta el estómago. Hay patologías que se traducen en una disfuncionalidad del esfínter esofágico inferior. ¿Qué significa? Que el esfínter o la válvula que separa esófago de estómago, por diferentes motivos puede fallar. Puede tener un cierre incompleto, puede tener una disfunción del esfínter completo, puede haber hernias hiatales, puede haber un sinfín de cosas. La cosa está en que cuando este esfínter comienza a fallar, parte del ácido que está en el estómago comienza a devolverse hacia el esófago. Entonces, esa devolución que genera este ácido en dirección al esófago hace que literalmente vayan quedando gotitas de ácido en la parte más baja del esófago. Pero recuerden que el esófago no está hecho para resistir la presencia de este ácido, generando lesiones, generando quemaduras, generando inflamación. Y la inflamación del esófago se llama esofagitis. Listo, hasta ahí. Pero cuando tengo un paciente que sufre permanentemente de la agresión de este ácido a nivel del esófago, generando de manera frecuente y permanente esofagitis, ¿qué creen ustedes que va a hacer este esófago? Este esófago va a decir, ¿sabéis qué? Me cansé de que me están agrediendo, me cansé de recibir quemaduras por parte del ácido. Entonces yo quiero un tejido distinto. Entonces la mucosa esofágica le dice a su precursora, por favor, desarróllame
de manera más potente y más fuerte, con tal de resistir el ácido. Listo. Ahora la célula precursora me generó células esofágicas en su porción inferior que son más fuertes y más poderosas. El pequeño problema está en que cuando se genera este cambio de forma de parte de la célula, esta célula también cambia su funcionalidad, generando que se vea tal como lo estamos viendo en este puntito. Estoy observando entonces cómo tengo parte del tejido que tiene una forma distinta. ¿Por qué? Porque está cursando con este cuadro metaplásico. ¿Cuál es el gran problema? Es posible que una de estas células que ya tiene una forma distinta comience a replicarse. A esta situación se le conoce como el esófago de Barrett. La metaplasia esofágica en la porción inferior se llama esófago de Barrett. ¿Qué implicancia tiene esto? Una implicancia gigante y enorme, porque los pacientes con esófago de Barrett, ¿qué estoy diciendo? Es un esófago que ya cambió de forma. Ojo, basta que me aparezca una sola célula revolucionaria que se quiera replicar tal como está ahora, me va a generar un tejido nuevo, causando entonces una neoplasia del esófago, causante entonces del cáncer esofágico. Por eso entonces que hay que tener en consideración que el esófago de Barrett es una patología, digamos que no reviste gravedad, pero es un gran factor de riesgo para la presencia de cáncer esofágico. Y bueno, esto también creo que lo habíamos mencionado, que cuando una célula cambia para generar esta metaplasia, no es que la célula en sí cambie, lo que cambia es la célula precursora. ¿Qué quiere decir? Voy a dibujar acá un tejido, que tengo un tejido, y aquí en la parte de arriba tengo todas estas células. Cuando tengo un paciente que sufre algún tipo de cáncer, el cáncer o la neoplasia, perdón, si tengo un paciente que está cursando con una metaplasia, y se me corrijo, si tengo un paciente que está cursando con metaplasia, no es que esta célula se modifique, por si acaso, no es que esta célula se modifique, sino que la que se modifica es esta que está acá abajo, esta célula primitiva, porque esta se va a dividir y se va a transformar en aquella. Es por eso que habitualmente el cáncer en algunos casos puede avanzar tan rápido. ¿Por qué? Porque como la que cambia es la célula precursora, puede que yo tenga una célula precursora que se transforme en 2. Esas 2 se transforman en 4. Esas 4 se transforman posteriormente en 16. Esas 16 en 32. Y por lo mismo en algunos casos uno puede observar que va a aparecer un linaje particular. ¿Por qué? Porque va a aparecer una especie como de genograma, pero invertido, donde vemos que con una sola célula fuimos capaces de generar millones y millones de células que ya están con esta forma distinta, creciendo de manera irregular y creciendo de manera desorganizada. ¿Ya? Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar hablando de una neoformación, una nueva forma, es decir, del crecimiento de un nuevo tejido. Y ese crecimiento de un nuevo tejido se le llama neoplasia. La neoplasia está habitualmente, pero no siempre, asociada a un tumor. Ojo, que nosotros ya habíamos hablado de la definición de tumor como un elemento asociado como a una hinchazón de la inflamación. En este caso es distinto. Hablamos de tumor como la aglomeración de diferentes células producto de este linaje distinto. Por lo que estamos viendo acá. Y esta neoplasia, si tiene un carácter maligno, le vamos a llamar cáncer. ¿Por qué habitualmente se le llama como cáncer? Porque se supone que esta neoplasia maligna se adhiere tan fuertemente a los tejidos que es como si un cangrejo con sus patas se agarrara de algo, porque nunca más se suelta.
¿ya? Por lo tanto, hay que entender que cuando hablamos nosotros de neoplasia o cuando hablamos de un cáncer, no hablamos de una enfermedad, hablamos de un tipo de enfermedad. Porque si este tejido nuevo aparece en el cerebro, hablamos de una neoplasia cerebral. Si esto ocurre a nivel de la sangre, hablamos de una neoplasia de la sangre. Si nosotros hablamos de que aparece un tejido nuevo en el pulmón, sería entonces una neoplasia pulmonar. Vuelvo a insistir, esto quiere decir entonces que la neoplasia o el cáncer no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades que tienen en común esta característica, el crecimiento desorganizado y permanente y descoordinado de diferentes células. Un dato así como nada que ver, ¿eh? Si uno tiene tumores, ¿por qué no lo estudia el tumorólogo? Porque se utiliza habitualmente la palabra oncólogo. ¿Y de dónde viene la palabra oncólogo? Oncólogo viene de onco, y onco en griego significa tumor. Y logia, ología, significa estudio. Por lo tanto, un oncólogo es una persona que estudia los tumores. ¿Ya? Así como un dato freak e inservible. Pero hay que considerar que durante mucho tiempo se estuvo tratando de dar la definición de lo que es cáncer, porque ya dijimos, el cáncer no es una enfermedad. El cáncer se refiere a un conjunto de enfermedades que tienen cierta característica similar, como ya dijimos, este crecimiento permanente. Pero aquí está la clave. Este es el elemento clave que permitió entonces definir de manera lo más cercana posible lo que es cáncer. Y Rupert Alan Willis dijo: un cáncer es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede y no está coordinado con el tejido normal y persiste de la misma manera en exceso tras cesar el estímulo a los cambios. Esta parte es importante, que persiste a pesar de que yo termino el estímulo del cambio. Esto quiere decir que si yo dejo de fumar y la persona ya no fuma, pero este tejido tiene una forma distinta, una forma anormal o crece de manera descoordinada, aunque la persona esté sin estímulo, eso ya no es metaplasia. Eso ya es derechamente una neoplasia o un cáncer. Y de forma simultánea nos está diciendo que ese tejido crece de manera anormal, de manera muy rápida, sin pedir permiso al tejido original. Y de hecho, ¿cuáles son los primeros elementos que uno pesquisa en un paciente con un cáncer? Un tumor. Si alguien me dice no, es que tiene un tumor del páncreas, eso quiere decir que cierto segmento del páncreas comenzó a replicarse de manera anormal, de manera muy rápida, sin pedirle permiso al tejido original, formando esta especie como de masa que se forma entonces en el tejido. Esto puede ocurrir en el cerebro, los riñones, el estómago, la piel, en todas partes. Por lo mismo, entonces, volvemos a insistir. El cáncer es un conjunto de enfermedades más que una enfermedad por sí sola. Y para ello, hay que comprender que tiene 4 diferentes etapas. Probablemente más de alguno de ustedes ha escuchado el concepto de metástasis. Pero, ¿qué significa metástasis? Para poder definir y conversar bien lo que significa la diferencia entre el cáncer maligno y el cáncer benigno, primero hay que comprender esta parte que estamos viendo en pantalla, que son las mutaciones del tejido que está creciendo. Primero, vamos a ver la primera transformación del tejido, que es el crecimiento benigno, donde vamos a ver que se produce una división de una célula en un tumor externo al tejido. Si ustedes se dan cuenta, claro, efectivamente tengo acá un tumor, porque probablemente aquí partimos de una célula que se empezó a dividir hasta que llegamos a esto, pero se encuentra adherido en el tejido, pero no inmerso en él, no lo está invadiendo. Por lo tanto, yo podría pensar que si yo a este paciente lo pudiera operar, yo lo opero y lo saco por completo. Porque vemos entonces que, como dice la definición bien cortita y bien sencilla, es la división de una célula en un tumor externo al tejido. Luego
tenemos la segunda mutación, que ya se llama el proceso de invasión, donde vamos a ver que el tumor ya ingresa al tejido, pero no lo atraviesa. Es decir, ya comienza a observarse que esta masa que se encuentra acá, de partida fíjense que tiene una mayor cantidad de células, y esas células comienzan ya a invadir el tejido original desde donde se produjo esta célula inicial o este nuevo linaje. Luego tenemos la tercera etapa, que es la mutación o agresividad, donde vamos a ver que el tumor invade otros tejidos. Significa que, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene un cáncer a nivel de la cabeza del páncreas, también va a aparecer entonces una malformación y una alteración de la morfología del cuerpo del páncreas. Es decir, comienza a invadir un tejido cercano a sí mismo. Pero luego tenemos la cuarta etapa, que es la metástasis. Y aquí vamos a ver donde las células cancerígenas o las células neoplásicas ya hicieron ingreso al torrente sanguíneo. Y como ustedes muy bien saben, la sangre llega a todas partes. Por lo tanto, ese cáncer pudiese liberar un mensajero, que es una célula que se desplaza por todo el cuerpo, alojarse en ciertos segmentos anatómicos y de ahí generar entonces un segundo tumor, y ese segundo tumor entonces un segundo cáncer. Es por eso entonces que podemos hablar de las metástasis. Y ojo, es también por este mismo motivo que operar a pacientes con tumores en etapa 3 o 4 es tan difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se operan tumores del tipo 3 o 4, ¿qué ocurre? Para poder sacar este tumor hay que cortar tejido. Y si eventualmente durante el procedimiento yo corto tejido y una célula se me arranca y se me mete al torrente sanguíneo, yo mismo puedo estar estimulando una metástasis. Por eso es que no todos los pacientes en mutación o etapa 3 y 4 son operados. ¿Por qué? Porque les insisto, la misma operación puede aumentar el riesgo de metástasis en los tejidos del paciente durante el proceso quirúrgico o el proceso operatorio. Entonces, también vamos a ver cuál es la historia natural de este cáncer. La historia natural es que tenemos un cambio maligno de la célula. Ese cambio, como les podía ser, puede ser derivado de una malformación genética previa, producto, por ejemplo, de un gen un poco alterado, modificado, que viene a partir de nuestros progenitores, o puede ser porque hay algún tipo de factor ambiental que puede estimular el cambio de una célula, o un factor ambiental que puede modificar el ADN y ese ADN causar entonces que esta célula se vuelva maligna. Una vez que tengo una célula maligna, tenemos entonces el crecimiento de células transformadas, como lo vemos acá. Vemos entonces que a medida que va pasando el tiempo, tengo entonces un avance de tipo 1, 2, 3 o 4. E inicialmente tengo una invasión local, y esa invasión local entonces se llama tumor primario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces cuando el paciente dice, no, es que tiene cáncer a los huesos, y tiene cáncer al pulmón, y tiene cáncer al cerebro. Ya, pero no todos partieron al mismo tiempo. Probablemente hay un órgano que partió primero, y ese un órgano que partió primero le generó entonces la metástasis a otros. En el lugar donde soy capaz de encontrar dónde está el tumor que liberó las primeras células que hicieron metástasis a otros tejidos, es ahí donde está el tumor primario. Y ese tumor primario, como les comentaba yo recién, puede entonces liberar ciertas células que pueden causar entonces metástasis a distancia en los tejidos del paciente. Ahora, uno dice ya, sí sabemos entonces que el cáncer es el crecimiento anormal e irregular por parte de los tejidos, las células crecen, pero ¿esta célula cancerígena se alimentará? ¿Esta célula cancerígena le hará falta sangre? ¿Esta célula cancerígena le hará entonces, si requiere sangre, es porque requiere oxígeno y requiere también botar CO2? ¿Y cómo viaja entonces el CO2 hasta esa célula cancerígena? Ahí vemos entonces cómo crece un tejidito. Y, como les comentaba recién,
la célula cancerígena igualmente tiene que alimentarse, aunque sea una célula mala, porque también requiere de ATP, también requiere de oxígeno y también requiere botar el CO2. Es por eso que los tejidos generan entonces el efecto de la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Se refiere al proceso en que las mismas células del tipo cancerígeno fomentan la creación de nuevos vasos sanguíneos para permitir la llegada de sangre a ese tejido nuevo, para permitir entonces la llegada de oxígeno y nutrientes a ese nuevo tejido neoplásico. Porque si fuera por eso, las células neoplásicas no vivirían, porque no tendrían sustrato para poder vivir. Pero estas cosas son tan habilosas que estimulan la formación de vasos sanguíneos para poder recibir entonces esta alimentación. A ese proceso se le llama la angiogénesis, el nacimiento o la producción de vasos sanguíneos. Bueno, y aquí también vemos lo mismo, vemos el tumor primario, invasión local, intravasiación y la extravasación, que finalmente es como la etapa o la modificación o alteración genética 1, 2, 3 y 4. Es como lo mismo que hemos visto recién en las otras fotitos. Bueno, aquí vamos a ver, chiquillos, un esquemita que encontré por ahí dando vueltas por Instagram, para que vean que también se puede hacer clases con cosas de Instagram, siempre y cuando sean, por supuesto, confiables. Es que nos vamos a dar cuenta que hoy en día tenemos la posibilidad de que contamos con los marcadores tumorales. ¿Qué es un marcador tumoral? Un marcador tumoral es habitualmente un tipo de sustancia que yo encuentro en la sangre que se genera solamente ante la presencia de una neoplasia. Por ejemplo, se supone que si tengo un paciente que está cursando con un cáncer o una hiperplasia o crecimiento o neoplasia de próstata, se supone que yo no debería encontrar una sustancia llamada la PSA y la PAP, ¿ya? Conocido habitualmente como el antígeno prostático. Ahora, si yo entonces tomo un examen y me doy cuenta que yo encuentro este antígeno prostático y digo, oye, ¿por qué me encuentro acá este antígeno prostático? Este antígeno prostático se crea y se genera solamente cuando el paciente tiene un crecimiento en la próstata. Ahí está. Quiere decir que si yo tomo un examen de sangre de un antígeno prostático y yo me encuentro con este antígeno dando vuelta por la sangre y digo, ya sabéis qué, esta cuestión que yo acabo de ver acá no debería estar. Y si es que está, me indica el crecimiento de la próstata. Y así con cada uno de los que están acá presentes en este espacio. ¿Ya? Entonces, estos son marcadores tumorales que son entonces tomados con diferentes tipos de exámenes capaces de poder determinar si es que existe o no alguna replicación anormal en algún tipo de tejido. Ahí vemos un pequeño esquemita de la metástasis, cuando un tejido de un tumor comienza entonces a liberar células hacia tejidos lejanos al original. Y aquí por fin está la famosa diferencia entre neoplasia o cáncer benigno y maligno. La única diferencia entre uno y otro es que el cáncer benigno o la neoplasia benigna no hace metástasis, versus que la neoplasia maligna sí hace metástasis, es decir, sí va a estar invadiendo otros terrenos. Ahora, uno dice, entonces, entre elegir una neoplasia benigna y una maligna, mejor elijo la benigna, porque resulta que la benigna me va a generar un tumor o un cáncer en un solo ladito nomás. Sí, pero tampoco digamos que es a todo reventar, no digamos que es como el bueno de la película. Porque resulta que hay un tipo de cáncer llamado el glioma,
que es un tipo de cáncer que da a las células gliales, aquellas células que dan como el sostén o el soporte a las neuronas dentro del cerebro, que comienzan a crecer de manera descontrolada y desorganizada, igual que la neoplasia. Pero este es un cáncer benigno. ¿Por qué? Porque no se irradia a otros tejidos. Pero fíjense la gran malformación que genera esto en un cerebro real en el paciente. Fíjense, entonces, eso que está ahí, claro, se llama un cáncer benigno o una neoplasia benigna, pero no digamos que tiene cara de ser muy bueno, ¿ya? Y también existe otro tipo de cáncer o neoplasia benigna, que es el carcinoma vasocelular de la piel, donde es un tipo de cáncer particular de la piel, donde aquí vemos lo mismo. No se produce una contaminación o una malformación o tumores de otros tejidos distintos al original, pero que igualmente podemos observar que puede ser muy peligroso y que puede llevar hasta la muerte del paciente. ¿Ya? Lo que sí, habitualmente, entre más crece un tumor, más agresivo es esa neoplasia. Y entre más agresiva es la neoplasia, tenemos un mayor riesgo de metástasis. De hecho, habitualmente, cuando en el examen físico la persona que examina logra detectar una masa o logra detectar algún tipo de crecimiento, es altamente probable que ya esa neoplasia se encuentre en etapa 3 o 4. Es decir, probablemente ya el manejo del paciente va a ser mucho más complejo. Es por eso que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se pide también habitualmente y se les enseña a hacer el autoexamen de mamas. ¿Por qué? Porque a través del autoexamen de mamas, la mujer va a ser capaz de detectar pequeñas malformaciones en el tejido mamario, porque así como puede ser alguna glándula mamaria, así como puede ser algún tipo de tejido fibroso, también es posible que esa masa que se encuentre presente sea el proceso inicial de la aparición de un tumor. Y claramente ya sabemos que entre más grande es el tumor que yo encuentro, probablemente más riesgoso y más difícil va a ser el manejo de este paciente. Y lo otro, cuando uno hace una biopsia en los pacientes, no hay que confiarse. Uno dice, ¿sabéis qué? Es que me tomaron una biopsia y esa biopsia arrojó que tengo una neoplasia benigna. Ah, muy bien, nos abrazamos todos, lloramos, nos salvamos. No digamos que claramente es una mejor noticia que decir que es un cáncer maligno. No obstante, también hay que ser súper responsable en decir al paciente que no se confíe. ¿Por qué? Porque hay que considerar que la biopsia, que es este examen donde habitualmente al paciente le pinchan con una agujita y le sacan la muestra de algún tipo de órgano, eso es una foto. Si a mí me toman, por ejemplo, el día 15 de octubre una punción a la tiroides, lo que me está diciendo ese examen es lo que estaba ocurriendo ese día, a esa hora, con ese tejido que sacaron la muestra. Pero eso no quiere decir que esa celulita que originalmente sale como benigna o sale como que no hace metástasis, eventualmente puede cambiar, ya sea por una cuestión genética, por un factor ambiental, y transformarse desde una neoplasia benigna a una neoplasia maligna. Ahora uno dice, ¿y cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo pasa desde que tengo ese tumor o esa malformación pequeñita que puede comenzar a avanzar y transformarse en metástasis? Es decir, ¿cuánto tiempo puede pasar desde que yo tengo un cáncer benigno a que se transforme en un cáncer maligno? Sepamos ya. No se sabe. No hay forma de saberlo. No hay forma de saberlo. ¿Por qué? Porque así como puede pasar un año, pueden pasar 30 años o puede pasar toda la vida. Es por eso también que es importante que el paciente con antecedentes de algún tipo de CA o algún tipo de cáncer esté permanentemente en control para poder entonces prevenir y pesquisar de manera temprana algún tipo de reaparición de este crecimiento anormal. De ahí entonces la importancia de poder comprender que
Cuando tengo la presencia de un tumor sólido, es porque de 10 pacientes donde yo encuentro un tumor sólido, 3 ya tienen metástasis. Es decir, el 30% de los pacientes con tumores sólidos ya están metastizados. Por lo tanto, claramente, a mayor metástasis, menos va a ser la posibilidad de generar tratamiento en el paciente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si encuentro un tumor sólido, claramente entonces estoy diciendo que tengo un alto riesgo de muerte. De aquí entonces la importancia de enfermería respecto al rol preventivo, respecto a, y aquí entonces ponemos la guinda de la torta, que el enfermero tiene que fomentar el autocuidado de la salud, el cumplimiento, la realización y ejecución de exámenes preventivos y también estar preocupado siempre de mantener un estilo de vida saludable durante todo el ciclo vital de la persona. Se finí. Eso entonces en cuanto a neoplasia y metástasis.